oyentes de Radio Sefarad. Después de algunas semanas sin el programa por un viaje turístico, pues volvemos a retomar el contacto con Ricardo López Gottig para seguir hablando del nuevo desorden mundial, aunque claro, lo que vamos a hablar hoy, de alguna manera ya lo hemos anticipado en otros programas, ¿no, Ricardo? Sí, Jorge. Bueno, primero, qué alegría volver a tener el programa después de un viaje que tuve. Nosotros ya fuimos anticipando muchos de los eventos que desembocaron en esta guerra de Rusia invadiendo Ucrania, no porque tuviéramos alguna bola de cristal, sino que simplemente seguimos los acontecimientos en esa parte de Europa y cómo fueron sucediéndose los movimientos para poner en escena esto, lo que fue ocurriendo en Bielorrusia, en torno a Ucrania, los intereses geopolíticos de la Rusia de Vladimir Putin. Y lo cierto es que hay que remontarse un poco a esta situación, que si bien ya hemos hablado de cómo es que Crimea fue el primer escenario de los últimos años en torno a este conflicto, cómo es que la península de Crimea fue anexada en 2014 por parte del régimen de Putin. Lo cierto es que esto fue una avanzada de esta situación que estamos viendo hoy. El conflicto actual de Ucrania comienza realmente en el 2014 y acá hay que señalar a un personaje que uno podía pensar que estaba completamente olvidado y retirado, como era Víktor Yanukovych, el expresidente de Ucrania, que se fue al exilio en 2014, cuando se dieron las manifestaciones en el Maidán, en Kiev, que este personaje está posiblemente siendo evaluado para ser impuesto por el ejército ruso como presidente de Ucrania tras un eventual golpe de Estado o asesinato del actual presidente Zelensky, con lo cual es como que se quiere volver al statu quo ante bellum, pero de 2013, ¿no? Como si nada de esto hubiera ocurrido, lo cual es absolutamente imposible. Lo cierto es que en las últimas semanas se fue precipitando esta situación porque no solo se acumularon miles de soldados en torno a la frontera con Ucrania, en el suelo ruso y en el suelo de Bielorrusia, otro país del que ya hemos hablado, sino que además el Parlamento ruso otorgó la luz verde para que la Federación de Rusia reconociera formalmente a las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que son dos regiones separatistas del este de Ucrania, en donde hay una mayoría de rusoparlantes que ya se habían separado de facto en abril del 2014. Ahí lo que se dio en 2014 y 2015 fueron los llamados acuerdos de Minsk, en los cuales intervienen Francia y Alemania como mediadores entre Rusia y Ucrania y se comprometen a iniciar una serie de negociaciones para llegar a algún acuerdo de un estado especial para estas dos regiones dentro de Ucrania. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos de Ucrania realmente no impulsaron los acuerdos de Minsk. Estos acuerdos en la práctica quedaron en letra muerta. Hubo aproximadamente 14.000 muertos a lo largo de estos 8 años en esa frontera no reconocida. De hecho, hay un episodio que ya ha sido completamente olvidado, que fue el lanzamiento de un misil a un avión de Malaysian Airlines que iba desde Holanda hasta Malasia, pasando por espacio aéreo de estas regiones. Eso fue completamente olvidado, pero nosotros nos encargamos de recordarlo y señalarlo, como es que un misil ruso abatió a ese avión comercial, en el que había una mayoría de turistas holandeses que viajaban a Malasia. Es decir, cómo es que se fueron sucediendo varios episodios que se los olvida por completo. Ya está, no existieron. Ahí hubo una cantidad de víctimas completamente inocentes y que no tenían nada que ver con este conflicto, que murieron y nadie se hizo cargo de esto.
Bueno, lo cierto es que se calcula que hubo unos 14.000 muertos en esos enfrentamientos entre ucranianos y estas repúblicas separatistas en 8 años. Finalmente, lo que hizo el presidente Vladimir Putin es esgrimir una serie de razones para intentar justificar una invasión a Ucrania que desde ningún punto de vista pueden darle la razón. Es decir, la pretendida desnazificación de Ucrania, ¿no? Lo cual ahora que hay que señalar que en Ucrania hay nazis, hay neonazis, tal como los hay en Rusia y como los hay en tantos otros países europeos. Lamentablemente es una realidad, pero no podemos justificar una invasión bajo ese criterio, porque el gobierno no es neonazi, es decir, hay unas legiones paramilitares neonazis, así como las podemos encontrar tal cual en Rusia, y también hay partidos de ultraderecha que han sido fomentados por la propia Rusia en el continente europeo. Es decir, no son inocentes a esto. Por otro lado, una de las razones que esgrimía era la protección de estas dos repúblicas populares separatistas, Lugansk y Donetsk. Pero lo cierto es que la incursión militar que empieza a desplegar inmediatamente bajo el rótulo de una supuesta misión de paz, lo que estamos viendo es que Lugansk y Donetsk no es que ampliaron su territorio, sino que directamente atacaron suelo en donde hay población ucraniana, no hay población rusoparlante. De modo que acá lo que tenemos que ver es que este conflicto es bastante complejo. Yo creo que esta posible solución de una supuesta finlandización de Ucrania yo la quiero relativizar, porque Finlandia pudo ser finlandizada, es decir, una situación absolutamente neutral durante la Guerra Fría, porque Finlandia no mueve el perímetro de la geopolítica mundial. Es decir, ¿quién iba a atacar desde atravesando Finlandia? Ni los suecos ni los noruegos, ¿no? Es decir, no, Finlandia es un país poco poblado, tiene apenas 5 millones de habitantes, con lo cual no era un riesgo. Lo cierto es que Polonia, en el periodo de la Guerra Fría, intentó ser una suerte de Finlandia, pero bueno, Polonia está ubicada entre lo que era la Unión Soviética y Alemania, con lo cual no podía darse el lujo de una neutralidad. Y lo mismo ocurriría eventualmente con Ucrania. Con una Ucrania, aunque fuera reducida, no podría haber una finlandización porque hay vecinos importantes en torno a Ucrania. Entonces, es importante señalar que hay algunas continuidades históricas a lo largo de los siglos en torno a Rusia y lo que es su interés por Ucrania y por el Mar Negro. Tal como lo hemos señalado, hay un interés de Rusia por tener una salida permanente al Mar Negro. Ya la tiene, pero aspira a que esto sea prácticamente mucho más abarcativo, porque en definitiva el interés de Rusia es tener una salida permanente del Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo, que tiene que ver con un puerto de aguas cálidas en forma permanente. Por eso es tan importante la posición de Turquía en todo este conflicto, que es el país que regula los estrechos que comunican el mar Egeo, que consiste en el Mediterráneo, al Mar Negro, los estrechos, los Dardanelos y el Bósforo. Ahí está ubicada Estambul, la antigua Bizancio o Constantinopla. Y ese es uno de los grandes objetivos de Rusia, del zarismo, de la Unión Soviética y de esta Rusia post-soviética que vemos hoy. Este ciclo que nosotros llamamos el nuevo desorden mundial justamente apunta a ver cómo es que este mundo, que algunos hablan del nuevo orden mundial, en realidad es un gran desorden mundial. O sea, no hay dos grandes bloques que se enfrentan, sino muchos actores con intereses muy diferentes, en muchas ocasiones actores no estatales. En este caso sí estamos viendo dos grandes actores estatales como van posicionándose, pero también hay otros que observan con mucha atención lo que se está desarrollando en el este de Europa, porque Rusia, y esto hay que señalarlo,
en la política internacional no hay aliados, sino que hay intereses. Y muchos supuestos aliados que hoy tiene la Federación de Rusia, en realidad están viendo con mucha atención cómo es que despliegue sus tropas, qué uso le va a dar eventualmente a su arsenal, porque también tienen aspiraciones territoriales sobre espacio ruso, sobre todo en la parte asiática. Bueno, sin duda es una situación complicada y lo peor de todo es que estamos en el medio de la situación. Todavía no sabemos cómo va a desarrollarse eso y qué salida puede llegar a tener, porque ya es bastante con que un profesor de historia se aventure en el presente, pero ya meterse en el futuro sería demasiado empantanoso. Aunque ya en alguna ocasión hablamos de fenómenos que están larvándose y que en cuestión de semanas o meses pues llegan a las primeras planas de los periódicos, como sucedió, por ejemplo, con el caso de Afganistán. Pues aquí tenemos una situación que yo creo que no solamente no se la esperaban ni los americanos, ni los europeos, ni los ucranianos, sino que tal como están las cosas tampoco se la esperaban los rusos, que le fuera así el desarrollo de esta campaña que seguramente Putin había concebido como un blitzkrieg mucho más contundente y rápido y sin apenas bajas en todos los sentidos. Hoy en día, pues Rusia comprueba que no solamente no ha alcanzado los objetivos militares, sino que se le presentan, se le abren nuevos frentes, una Europa unida como nunca, una OTAN bastante más disciplinada de lo que se pensaba que iba a ocurrir, y a pesar de ello empiezan a llegar armas a Ucrania. Así que con todos estos componentes no sabemos qué va a pasar. Esperemos que la semana que viene todavía este mundo esté todavía en pie y podamos volver a encontrarnos en este espacio del nuevo desorden mundial. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias, Jorge, y como siempre un enorme saludo para la audiencia de Radio Sefarad.